porque tenemos grandes diferencias. No, no, lo No, que no, te no, digo, coincidir, pero lo tampoco que... el otro es el diablo. Prefiero coincidir con Isidro de altura y no con Arriazu o el chanta Está bien, de Bogiano pero que dijo los otros días. Bueno, él fue el que empezó a decir, no emitamos porque la única país esencial se llama emisión monetaria, porque no, pero a ver, eh, el tema de la emisión de dinero es un elemento por parte del Estado, es un elemento que incide en los medios de pago, que es la creación primaria. ¿Sí? Exacto, Eso estamos de sí, acuerdo. sí. Pero sabemos que los medios de pago, la parte más importante, es la creación que hacen los bancos. ¿Sí? Entonces, si queremos, estamos preocupados por la creación de dinero, tenemos que mirar el rol de los bancos. Segundo, la cantidad de medios de pago tiene que ver con facilitar o no las transacciones. Si hacen falta medios de pago y no se emite, eso es una política que busca recesión. Exacto. ¿Qué pasa si nosotros, como pasó, supongamos, en el año 2018 y en el 2019, hubo inflaciones de un 45 y de un 50%? ¿Qué quiere decir eso? Que las cosas costaban prácticamente en 2 años, aumentaron el 100%. Exacto. Si vos tenés la misma cantidad de plata, esto va a generar una recesión feroz, porque, y porque no hay plata para el intercambio. Entonces la emisión, como mínimo, tiene que acompañar al, a la inflación y al crecimiento. O sea que está muy discutido, ¿sabes? Que hay inflación porque emisión no. En realidad no ha habido emisión en esa época y hubo una alta inflación. Entonces depende de muchos otros factores. Ahora, eso no quiere decir que no tenga nada que ver la emisión, porque todo depende de qué hacen los bancos y qué se hace con esa plata también. Porque si el Estado emite, ojo, el Estado emite, como pasó ahora, ¿no es cierto?, que para evitar una caída tan brusca, no solamente de la demanda, sino también de las empresas, que se quedaron sin medios de pago para el capital de trabajo. Entonces las empresas, fundamentalmente las pymes, no pueden producir porque no tienen crédito. Entonces, ¿cómo van a tener que ir comprando insumos, pagando mano de obra hasta que tengan la venta final si no tienen crédito? Entonces el Estado debería asistir a las pymes con crédito. ¿Y qué hizo el Estado? Por ejemplo, en las medidas que tomó hace algunas semanas. Vamos a darle a los bancos plata para que los bancos le presten a las pymes. ¿Y qué hicieron los bancos, por ejemplo? ¿No? Bueno, no le estaban prestando a las pymes. Entonces todo depende, hay un montón de condiciones que hay que ver cómo juegan. Si yo, por ejemplo, como Estado, emito dinero, eso genera más demanda. Pero hay una decisión de las empresas monopólicas, es decir, si hay más demanda aumentamos los precios y listo. Y bueno, obvio que va a haber inflación, pero la inflación no está la causa de fondo en la emisión. Porque ¿qué quiere decir? Que si la gente demanda más, le van a cortar la cabeza. No, ahí el problema está en la estructura monopólica de los mercados. Pero normalmente los economistas convencionales, los economistas, fundamentalmente los economistas ortodoxos, los economistas serios, ¿no es cierto?, del establishment, normalmente, como son economistas que buscan favorecer a las grandes corporaciones, jamás van a decir que la inflación tiene que ver con las respuestas que dan las empresas monopólicas a una mayor demanda. No, no, la culpa la tiene la mayor demanda. No, pero pará, si la gente está muriendo de hambre y el Estado le asiste con subsidio, y va a haber mayor demanda. Pero esa mayor demanda no es para que aumenten los precios, sino para que la gente pueda comer. Entonces, no se pone en debate todo, sino que se busca dos o tres mitos falsos para construir un relato que es, como, digamos, como los relatos que hacen los grandes medios, ¿no es cierto? Te venden una realidad y si vos la comprás, bueno, lamentablemente, bueno, tiene mucho poder como para generar para generar así una mirada en la sociedad que de pronto la sociedad repite medio sin pensarlo, ¿no es cierto? Emisión monetaria, inflación. Ay, ¿cómo me explicás que hubo 2 años de no emisión monetaria y hubo la inflación más alta de los últimos 15? Entonces, bueno, pero eso no lo sabe el común de la gente. Esas son cifras que manipulan Ahora, eso no quiere decir, y está muy bien la pregunta de Rebeca, de que
Entonces emitamos y no se cobra impuesto. En algunas circunstancias, cuando está muy jodida la economía, puede ser que sea válido, pero depende también de cuál es la estructura de mercado y cuál es el comportamiento de las empresas líderes. Porque si las empresas líderes dicen, no, nosotros, si hay más demanda, aumentamos los precios, y bueno, entonces el tema pasa por políticas que son mucho más integrales, que tienen que contemplar, modificar todos estos problemas estructurales que tiene una economía dependiente y periférica como la Argentina, ¿no? Y vamos por ahí, Rebeca, ¿no? Por el tema de que si entonces se podría emitir todo sin cobrar impuestos. Sí, yo porque tengo también como referencia, ¿no?, lo que pasó en Venezuela, cuando empezó a haber escasez de alimentos, comenzó el gobierno a emitir billetes de numeración más alta, o sea, se produjo una inflación y una recesión, obviamente no comparable con Argentina, nosotros estamos un poco bastante más lejos de lo que ha pasado en Venezuela, pero sí, uno analiza todo eso y es como que hay tantos factores que pueden llevar a una inflación que uno sí se pregunta también por analizando las distintas economías, que si no genera inflación en emisión de dinero, ¿por qué el gobierno entonces directamente no deja de cobrar impuestos y no emite más plata? Y si aumenta la demanda, pero no hay producción, eso va a generar el aumento de precios, entonces estamos teniendo plata en el bolsillo que tampoco podemos gastar porque no podemos comprar, que me pasó a mí ayer cuando traté de comprar el repuesto de una pantalla de una computadora, o sea, tengo el dinero, pero no tengo el producto en ningún lado disponible. Claro, porque uno no puede, nosotros hasta ahora estamos viendo elementos conceptuales que después nos van a ayudar a entender cuando entremos a hacer el análisis del contexto, del contexto en marcha, que es la economía argentina, que lo vamos a ver en las últimas dos unidades. Entonces todavía no tenemos los elementos suficientes porque nos falta tenemos algunos elementos, pero no todo que está pasando en la Argentina. El caso de Venezuela es un caso, cada país es un caso diferente, ¿no es cierto? Venezuela es un país que de pronto se encontró una de las principales reservas de petróleo del mundo, ¿no es cierto? Por eso está tan codiciado fundamentalmente por Estados Unidos, ¿no es cierto? Es un país que como tenía tanto petróleo, al aumentar el petróleo en los primeros 10 años de este siglo, se encontraron con una riqueza fabulosa. Y en lugar de promover una producción diversificada interna, lo que hicieron fue, vendemos petróleo y compramos todo hecho. Y tenía una abundancia fenomenal. Claro. ¿Y qué pasa cuando cayó el precio, abruptamente el precio del petróleo? Y no producían, ellos no producen alimentos, no, el grueso, ¿no es cierto?, del consumo. Entonces se encuentra que no tienen para importar, como estaban importando antes, no exportan en los precios que estaban exportando y no pueden importar. Entonces se encuentran con escaseces muy fuertes. Obviamente que la emisión de dinero no es magia, no es magia. En el caso de la Argentina, básicamente es diferente porque es un país que podría absolutamente ser autosuficiente. Nosotros en alimentos, por ejemplo, estamos produciendo para un equivalente, ¿no es cierto?, en cantidad de calórica de 400 millones de personas, ¿sí? Entonces, es distinta las condiciones estructurales que tiene un país y otro, ¿no es cierto? Ahora, el tema de la inflación depende mucho de la estructura de poder, porque la inflación no es un fenómeno exclusivamente económico. Si yo soy una empresa monopólica y aumenta la demanda y aumenta los precios, bueno, es una cuestión de poder. Entonces, ahí tienen que pensar en otro tipo de política que tiene que ser mucho más fuerte el rol del Estado en el control, ¿no es cierto? Y en lugar de incentivar la demanda, ¿no sería lo más apropiado como para que deje de haber tantos problemas económicos, estimular la producción, apoyar a las pymes? Por supuesto, totalmente. Digamos, no hay una, a ver, no es solo una cosa o la otra. Si las pymes sin demanda no podrían funcionar. Las pymes sin crédito no podrían funcionar. Es decir, hay un conjunto de medidas que son necesarias. Ahora, lo ideal sería que la mayor parte de la producción garantice primero las condiciones de abastecimiento del mercado interno. Porque nosotros tenemos como mito, ¿no es cierto? Por ejemplo, aumentar al máximo todas las exportaciones. Está bueno que el objetivo central sea aumentar las exportaciones al tope. Y depende, porque si nosotros vamos a exportar todo lo que hacemos,
y nos vamos a quedar sin medios para nosotros. Claro, nos quedaríamos nosotros sin nada directamente. Sí, eso tiene que ver mucho con el tema del libre comercio, ¿no es cierto? Ya sea que importar o importar. Si nosotros tuviéramos que decir, bueno, que los consumidores locales compitan con los consumidores extranjeros y paguemos lo mismo, si nosotros queremos comer carne, paguemos lo mismo que paga la carne el que nos compra de Europa o de Estados Unidos. Bueno, pero tendríamos que tener a los argentinos con un nivel promedio de ingreso 5 veces más, fundamentalmente de lo que menos tienen. Y como no lo tienen, entonces se iría todo y estaríamos condenados a no comernos. Entonces, por eso son las medidas de intervención del Estado. Porque ahí, en ese caso, el Estado tiene que garantizarle que tiene que haber precios que garanticen que la gente que menos tiene coma. Ahora, estamos entrando ya en temas de políticas combinadas, que está bien lo que vos planteás, pero que aún nos falta todavía recorrer el tema de cómo funciona la economía argentina en el marco de la economía mundial. Entonces ahí sí vamos a tener mucho más elementos, ¿no es cierto? Las últimas unidades tienen que ver con esto. Pero como anticipo, vale muy bien esto que ustedes están planteando, y es que acá no hay una sola medida, y cualquier medida tiene que reconocer cuáles son las limitaciones que se llaman estructurales. O sea, la estructura económica argentina es una estructura dependiente y muy concentrada. Entonces, si no se atacan esos dos flancos, siempre vamos a tener los mismos problemas, graves. Dependiente y concentrada, ¿qué significa? Que toda la riqueza que se genera queda muy poco acá adentro y gran parte se va afuera. Y bueno, nosotros, si nosotros nos comparamos con cualquier otro país del mundo, creo que no habría un país del mundo tan rico, con tanta riqueza en términos individuales como nosotros. Yo creo que le he comentado, nosotros vivimos en este país 45 millones de personas, más o menos 45 millones, en un mundo donde hay más de 7.700 millones de seres humanos, 7.700 millones de seres humanos, nosotros somos 45. Y tenemos uno de los territorios más amplios, más extensos y más ricos para producir con distintos climas, suelo fértil, etc. Producir alimentos, producir energía abundante, barata, de calidad, renovable. O sea, tendríamos que estar viviendo como en el mejor de los mundos. Y sin embargo, bueno, tenemos casi la pobreza más de 40 y pico por ciento. Entonces, las condiciones objetivas nos permitirían vivir mucho mejor. Lo que pasa es que somos un país saqueado, y eso es lo que tenemos que ir viendo cuando analicemos más adelante, por dónde pasan los grandes cuellos de botella. No pasa tanto porque el Estado emita dinero, sino porque quienes controlan el mercado, los sectores, la economía, ¿qué le hace el Estado? Si en realidad el Estado cumple un rol en beneficio del conjunto, o si garantiza de que siga esta situación así. Otro comentario, a ver qué puede ser. Rebeca, cualquiera, ¿no? Siga con su Yo duda. quería, Ah, yo quería preguntar algo sobre la consigna del punto 4.4, en donde nos piden una noticia que enumeren y expliquen cuáles son los instrumentos de acción más importantes de las políticas de la política económica. Acompañen la respuesta con noticias. Bueno, yo busqué una sola, dice noticias, de actualidad sobre el tema. Yo busqué una noticia que dice el coronavirus, el gobierno dispuso un fuerte aumento del gasto público por la pandemia. Había escuchado hace poco en un programa que se habló que esto que estás diciendo vos, que teníamos un índice de pobreza del 40% y con esto de la pandemia se incrementó un 5%, que es un montón, que ahora está en un 45%, y leyendo lo de la política económica, todo lo que dicen los autores, como que en una parte habla de que, no me acuerdo cuál de todos los autores habla de que no se podía hacer cargo solamente a los, ¿cómo decirlo? A los personajes que llevan a cabo, digamos, la política y que la ejercen, pero vendría a colación, digamos, qué instrumentos tiene el Estado para enfrentar este tipo de crisis, porque si bien el Estado está tomando, digamos, acciones y hay políticas, se tuvo que replantear todo porque no había políticas para lo que está pasando, ni más que nada para sostener la economía que, como vos ya dijiste, tenemos una economía bastante floja, digamos, y hay que poder sostenerla ya 2 meses casi, y en un mes nomás se vino abajo muy rápido, digamos. Quería preguntar si esa noticia podría servir, digamos, o sea, si viene a colación de lo que ustedes nos piden o sería como muy rebuscado.
No, al contrario, cualquier noticia, por eso yo les decía a ustedes en otro momento que nosotros tenemos como nuestro laboratorio para chequear los conceptos y la idea, la realidad. Ahí es donde nosotros tenemos que verla, ¿no es cierto? Entonces cualquier noticia, y fundamentalmente esa noticia, una noticia que te ayuda a ver las distintas formas que podría el Estado intervenir en la actividad económica, ¿no es cierto? Si de pronto por una medida, digamos, sanitaria, se paraliza la demanda y se paraliza la producción, obviamente eso va a tener un impacto bestial. Entonces eso necesariamente obliga a la intervención del Estado. Y bueno, el Estado puede intervenir de muchas maneras ahí. Y allá algunos de ustedes dijeron, por ejemplo, Rebeca hablaba de que el Estado está emitiendo más, y sí, está emitiendo más. Emiliano dice que el Estado tiene que aumentar el gasto público, y obvio, porque hay sectores que si no los auxilia el Estado, vamos a suponer, tenemos más de un 10%, un 12, un 15% capaz que puede llegar la desocupación abierta. ¿Qué significa la desocupación abierta? Significa que gente que busca activamente trabajo no consigue, activamente trabajo. Y si decimos que acá estamos involucrando a más de 10, 15 millones de personas que buscarían trabajo y no tienen ingresos. ¿Cómo satisfacer necesidades de nuestra sociedad, en este orden social, si no tiene ingresos? Si yo tengo familia, tengo hijos y quiero trabajar y no consigo, y no tengo ingresos. Y bueno, de acuerdo a la lógica del mercado, muchacho, si no tiene ingresos, está condenado a muerte. Listo. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, el gasto público podría orientarse a cubrir esta situación, ¿no es cierto? Porque además, aún desde el punto de vista del sistema, desde el orden social capitalista, el sistema también necesita que esté tranquilo esto. Porque si vos tirás 15, 20 millones de personas que vos decís no pueden ni siquiera comer, bueno, esto va a ser invivible y manejable. ¿Quién va a decir, yo me voy a morir por esta emisión? Entonces el Estado ahí puede estar con política fiscal, o sea, por ejemplo, achicar impuestos o no a ciertos sectores para darle más, está bajando impuestos. Lo que pasa es que lo está haciendo de una manera para mí muy cuestionable, ¿no es cierto? Porque le baja impuestos a las grandes empresas que no tienen ningún problema ni de mercado, ni de actividad, ni de ganancia, ¿no es cierto? Está bajando el aporte patronal a grandes corporaciones que se han llevado la plata de arriba puesto el país. Y por otro lado no le da el aumento que le corresponde a los jubilados, donde el 80% está cobrando menos de la canasta de pobreza. O sea, eh, hay medidas que son necesarias y se están tomando también lo que vos decís, una emitir para que no haya falta de dinero y si haya mayor recesión, otra mayor gasto público para cubrir las necesidades, pero ojo, que hay gasto público que está beneficiando con subsidio a grandes empresas, ¿no es cierto? Pero la medida, me parece, el artículo que vos estás tomando, da para hacer este tipo de análisis. Después están lo que llaman las políticas de ingresos, si ustedes leyeron las distintas formas de política monetaria, política fiscal, política cambiaria, política de ingresos. ¿Qué política de ingresos? Cuando el Estado dispone directamente cuánto tiene que ser lo que cobra por lo máximo mínimo, por ejemplo, poner salario mínimo, o jubilaciones mínimas, o tasa de interés máxima. Es otra forma de intervenir también el Estado, otra forma de política, ya políticas de ingreso. Entonces, ese artículo da para hacer un buen comentario de las distintas políticas que puede tomar el Estado, la que toma y la que puede tomar. ¿Mm? ¿Hemos quedado poco, che, o no? Catalina ha estado callada, che. No le he escuchado. Marco también. ¿Qué más? Eh, sobre política económica ha habido, salvo el caso de Emiliano, no ha habido casi consultas o preguntas. ¿Esto le pareció más accesible el tema? Aunque ya lo veníamos viendo por partes, ¿no es cierto? Política fiscal vimos, política monetaria vimos, política cambiaria más o menos también. Ahora estamos viendo un poco la combinación, estamos tratando de buscarlo. Pero no tenían dudas con la bibliografía, con las consignas. ¿Mm? No, yo Por por lo ahí. menos con los videos entendí bastante bien el tema. Así que me recibió eso.
Y después leer los textos como que también me amplió la mirada. Ah, buenísimo. ¿Y del resto? Yo no terminé ni no respondí esas preguntas, así que no sé si me voy a encontrar con dudas, pero más o menos había entendido. Ajá. Tenemos hasta el miércoles, tienen ustedes para ver cualquier cosa, usen el Facebook para comentarios o plantear consultas o dudas en Facebook o escribirme directamente, nosotros no Profe, tienen dudas. Sí. en la pregunta 2 del 4.4, que preguntaba, ¿suceden en la realidad lo que señalan la mayoría de los autores sobre los grandes objetivos de la política económica? Fundamente. Ahí nosotros pusimos que no, y como ejemplo, para poder explicarlo mejor, pusimos el tema de la dictadura que se hablaba en uno de los textos. ¿Estaría bien ese ejemplo? Sí, hay varios ejemplos, sí. Digamos, en la teoría convencional siempre el objetivo que se plantea es siempre el objetivo del bienestar general, ¿no es cierto? Mejorar la distribución del ingreso, terminar con la inflación, etc. Pero cuando uno ve las políticas concretas, no coinciden. O sea, si yo aumento el IVA y bueno, le estoy afectando a los que menos tienen. Entonces no puedo decir que hay una búsqueda de mejorar el ingreso de los que menos tienen, ¿no es cierto? O si le doy más subsidio a los grupos económicos, a los grandes grupos. Ha habido casos, en el caso de la dictadura, por ejemplo, el ministro de Economía que tuvo más tiempo en la dictadura fue Martínez de O. Tuvo desde abril del 76 hasta el 81, por ahí. Martínez de O era supuestamente, ¿no es cierto?, ultra liberal. Por lo tanto, no quería saber nada del Estado. Él era miembro del directorio de muchas empresas, de muchas grandes empresas extranjeras, muchas concentradas. Y había una empresa extranjera que ya quería deshacerse de la actividad, se llamaba la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad, donde Martínez de O era el presidente del directorio. Dejó de ser presidente del directorio para hacerse cargo del Ministerio de Economía y de otros directorios también, ¿no? Pero lo que hizo él, por ejemplo, fue estatizar esa empresa. Estatizó la empresa Ítalo, es decir, como una persona que era supuestamente, ¿no es cierto?, digamos, era así, confeso, ultraliberal, ¿cómo puede ser que haya comprado para el Estado una compañía de electricidad? Claro, lo que pasa es que no se sabía, primero, que una compañía que ya era obsoleta, que hacía rato que ya no hacía inversiones ni nada, o sea, que ya era poco operable, y la pagó 10 veces más de lo que valía. Entonces, uno decía, ¿cómo? Una cosa es lo que se dice desde la teoría y otra cosa es lo que se hace el Estado. Entonces ahí hay estas cuestiones que están en ese trabajo que yo le digo y en estas preguntas que a veces siempre desde la política se busca legitimar diciendo que se hace todo por el beneficio de todos, ¿no es cierto? Yo quiero mejorar la distribución del ingreso, quiero que todos tengan trabajo y todo. Ahora, ¿te crees o no? Y bueno, vamos a ver qué es lo que hace. Y en función de lo que hace uno va a saber si en realidad ese es el objetivo. Yo creo que ahora, fundamentalmente con la experiencia que tenemos de la marcha de la democracia, tenemos que entender las promesas de los políticos al revés, ¿no es cierto? Lo que dicen es seguro que van a hacer todo lo contrario. Hay que ser mal pensado y no le va a dar mal. ¿Comentarios? No, quería decir sobre esa consigna porque me pasó lo mismo. En el texto más arriba dice que generalmente se plantea una teoría política, que es como el inicio de aplicar la política económica, y que en general no se tiende a aplicar tal cual lo que dice la teoría. Yo creo que es lo que pasa con las políticas económicas de cada país, porque me parece que la Argentina ha sido uno de esos países. En sus inicios, mismo antes del Martínez de Oz, mucho antes, se plantearon muchas políticas económicas que podrían haber funcionado, pero creo que se tenía más en contemplación de si podía cumplir las expectativas de todos los sectores, si iba a afectar más a tal sector, si podía cumplir, no sé, algo muy básico, que cada uno pudiera tener un trabajo, un ingreso y que la gente no muriera de hambre, digamos. Yo justifiqué más o menos así, me falta como definir un ejemplo.
no iba a poner el de la dictadura porque es el que está en el texto, pero iba a ver si encontraba alguno más o menos como que pudiera adecuarse a eso. Pero no sé si sería eso, digamos, también una justificación, digamos, a que no se cumple, digamos. Porque, por ejemplo, algo que también me quedó de que escuché en un programa, que lo que está haciendo esta situación de pandemia es que tengamos que reforzar, por ejemplo, el sistema de salud, que debería ser uno de los sistemas que debería estar fuerte hace demasiado tiempo y por esta situación se tiene que reforzar y yo creo que la mayoría de los gastos o el ingreso que tengamos se va a tener que destinar a reforzar ese sistema porque estamos atravesando esa situación que es la que afecta también al sistema económico. Mismo dicho, llegó que se nos dio una ayuda bancaria del Banco de Desarrollo de Latinoamérica y ese dinero no era para el sistema de salud, pero bueno, se está teniendo que destinar ahí porque es el que está afectando a todos los sistemas en general, digamos, más allá de que todo entra dentro de una misma sociedad, ¿no? Quería agregar eso. Sí, por ahí no se busca un razonamiento tan complejo porque creo que todavía no tienen ustedes los elementos necesarios para hacer un análisis global, ¿no es cierto? Pero decir que, por ejemplo, se quiere, como yo le decía, en el caso de Martínez de Oz está muy claro porque decía, queremos mejorar la distribución de la riqueza, y lo que hizo fue congelar los salarios y liberar los precios en una situación de alta inflación. Entonces, obviamente, si yo congelo los salarios, dejo libre los precios de alta inflación, no va a mejorar la distribución de la riqueza, la va a empeorar, ¿no es cierto? Entonces uno ve, eso es una cuestión en cuanto a los objetivos. Después está en cuanto a que coincida su teoría económica con la realidad. Entonces, cualquier gobierno o fundamentalmente ministro de Economía tiene alguna teoría sobre la cual pregona y basa su propuesta. Pero cuando esa teoría entra en contradicción con los intereses que representa esa persona, y en la realidad lo que sucede es que la medida que se toman va a favor de los intereses y no de la teoría. Como yo le decía en el caso de Martínez de Oz, ¿no es cierto? O caso de Estados Unidos, que creo que no sé si lo mencioné ahí, pero Estados Unidos es uno de los países, digamos que supuestamente más ultraliberales, el país capitalista más poderoso del planeta, y los más ultraliberales que dicen que el Estado no tiene que intervenir en la economía. Sin embargo, cuando la gran estafa de los bancos del año 2008, el Estado intervino rápidamente con un subsidio brutal de 800.000 millones de dólares a los grandes bancos. O sea, como el Estado subsidiando a los grandes bancos, no tenía nada que ver. Entonces, ¿qué pasa? Y cuando los intereses de los sectores que gobiernan les conviene hacer valer lo que dice la teoría, hacen valer lo que dice la teoría. Cuando les conviene hacer sus intereses, que están en contra, lo hacen en función de sus intereses. Ahí no hay ideología, ¿no es cierto? La ideología la utilizan cuando les conviene. Como yo les decía hace un rato, los economistas establecen en Argentina, ¿qué dicen? El Estado no tiene que intervenir. No tiene que intervenir y mucho menos dar subsidio. Ay, ¿a quién le da subsidio? Y a los que más le da subsidio son a los banqueros, a las grandes corporaciones, pero eso no dice nada. Porque está a favor de sus intereses. Ahora, si le da subsidio de 10.000 pesos a una persona para que coma, para que no se muera de hambre, ahí está. Entonces utilizan, digamos, juegan con la teoría cuando les conviene. Hacen ese juego de relato, ¿no es cierto? El tema actual, el tema de la, se le llama la farsa de la pandemia, ¿no es cierto? Porque tiene otro objetivo que va mucho más allá de esto, pero para lograr ese objetivo están paralizando lamentablemente el mundo, están generando un daño muy grande. Y el tema fundamentalmente es un tema de salud, pero tiene que ver también con un tema económico y un tema del orden social. El orden social de nosotros vivimos se basa en decisiones que se toman en el mercado. Y las decisiones que toman en el mercado, ¿cuáles son? De buscar la máxima ganancia y las máximas ventas, ¿no es cierto? No importa de cómo se logre, y no importa también a costa de qué. Entonces las condiciones de vida de la gran mayoría de la población en el mundo y en la Argentina son bastante lamentables. No solamente en la parte que está, digamos, por encima de la línea de flotación, o sea, la gente que gana bien, y la gente que gana mal. La que gana mal porque no tiene acceso mínimamente
Es decir, nosotros estábamos hablando hace un rato, 40 y pico % de los argentinos están en una situación de pobreza. Estar en una situación de pobreza es lamentable para una sola persona, para una familia ya uno se imagina, ¿no es cierto?, no poder darle mínimamente un conjunto de bienes y servicios que son indispensables para vivir de manera digna, ¿no? Es lamentable. Nosotros estamos hablando que no es una familia 10, 100 o 1000, la que estamos hablando de casi la mitad de la población argentina están mal, viven mal, se alimentan mal. Pero también hay una tendencia al hiperconsumismo y una forma de alimentarse que se ha impuesto en las últimas décadas del mundo en Argentina, que es una forma de alimentación muy nociva y nefasta para la salud. Ha aumentado enormemente la cantidad de sobrepeso y de obesidad, y también de muchas enfermedades que tienen que ver con la forma en que nosotros nos estamos alimentando. Todo eso baja la defensa. Entonces, ¿qué pasa? Si uno quiere trabajar bien la salud de la población, tiene que trabajar primero en prevención y en crear las mejores condiciones de vida. Y eso es lo último que se piensa acá. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tuviéramos un sistema de salud preventivo, no necesitaríamos tanto gasto en salud. Porque el gasto de salud es enorme, no en salud pública, sino en salud en general. Gasto en medicamentos, gasto en nutrición, gasto en salud privada. Pero lo que pasa es que todo el sistema de salud que está manejando por grandes laboratorios y por digamos, grandes empresas, no ganaría si todos estamos sanos. ¿Qué ganancia sería? La ganancia está si estamos enfermos y si nos mantienen enfermos. Entonces, bueno, el tema es mucho más complejo, pero tiene que ver, no es solo salud, sino que tiene que ver también con la forma digamos, de organización del sistema, y con quien define la orientación de la salud, no son los que se preocupan por la salud. Ustedes habrán escuchado que tal vez a nivel mundial el máximo organismo que supuestamente se preocupa por la salud de todos, ¿cuál es? La Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Habrán escuchado eso. La Organización Mundial de la Salud es un organismo que está bancado en un 80% por corporaciones, fundaciones filantrópicas, entre comillas, y grandes laboratorios. Y lo único que hacen es incidir y presionar para que las decisiones que tome la OMS sean de que le puedan promover el consumo y la venta de sus medicamentos, fundamentalmente su vacuna. Entonces hay un negocio muy grande atrás, que inclusive fue cuestionado hasta en la justicia, porque en una situación anterior, fue por ahí por el año 2010, la OMS se apuró a decir que estaba en una situación de pandemia y obligaba a muchos países a comprar una cantidad fabulosa de vacunas que después no recibieron ni utilizaron. Pero se investigó y resulta que estaban en connivencia funcionarios de la OMS con laboratorios que fueron los que hicieron grandes negocios, ¿no es cierto? Entonces, hoy por hoy, la OMS sigue manejada en un 80% por fondos muy poderosos que necesitan promover la venta de sus productos. Fundamentalmente hay un proyecto muy importante, muy global, que es la vacuna chip, ¿no es cierto? Con la cual no solamente se lograría la obligación de la vacuna a toda la humanidad, sino además el control a través de los chips de toda la población. Entonces, para eso hay que meter miedo, hay que lograr que nosotros estemos tan cansados que en algún momento digamos, bueno, que salga la vacuna salvadora y cuando salga, aceptar que sea de aplicación obligatoria, si no nadie va a poder hacer ningún tipo de trámite ni nada. Y bueno, y para eso hay que crear ese pánico que se está creando en la sociedad. Yo estuve estudiando el tema. 1 minuto 30. 1 minuto 30, cierro acá. Estuve estudiando el tema y los números que dan, ¿no es cierto?, de muertes, de supuestas muertes, porque está muy discutido, se están asignando muertes al coronavirus, digo yo, pero no es por eso, sino que es porque son las muertes de siempre. La población que muere, más o menos promedio en Argentina, es 76 años, y en otros países es de 80 años. Entonces mueren los muy viejos y los que están enfermos, pero se asignan a estos para meter pánico, ¿no es cierto?, y justificar todo esto. Hay muchas otras preguntas, si no, cerramos acá y quedamos pendientes, no sé qué les parece. Ya nos vamos. Yo no tengo más dudas.
Bueno, entonces ya nos tampoco. estamos despidiendo y cualquier otra cosa nos mantenemos en contacto para una eventual consulta. ¿Mm? Sí, Bueno, muchas chicos, gracias. buen Chao, fin de semana. gracias. Nos vemos. Chao. Adiós.